Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí estamos ya con otro segmento más de la videoconferencia, las relaciones familiares y su repercusión en la conducta social de tus hijos. Decíamos la vez pasada, en el último video, que, bueno, se conformaba en una determinada edad del niño, por ahí entre los 3 y 6 años, lo que llaman el complejo de Edipo, es decir, ya no era nada más una relación diádica de dos, madre e hijo, sino que había un tercero en discordia, que viene a ser el padre. Pues bien, decíamos que en un desarrollo normal, lo que debe de pasar es que el niño renuncia a la mamá, que en ese momento es su todo, pues tiene una dependencia total de ella, y se identifique con el papá, para que en un futuro él pueda buscar otra mujer a quien él haga mamá posteriormente. Pues bien, eso es en un desarrollo sano. Mas, sin embargo, no siempre se da de esa manera. Tiene sus variantes, es decir, le es difícil renunciar del todo al niño y en algunos casos sí. De aquí pueden derivar dos tipos de personalidades. Vamos a empezar por la más extremosa, ¿no? Por la más temible, que es cuando el niño de plano tiende a desconocer la autoridad internamente. No quiere que nadie se le ponga en medio de su deseo y él, de su mamá y él. Que en su momento, posteriormente, esa mamá va a ser simbolizada por el deseo y el papá va a ser simbolizado por la prohibición. Es decir, esa triada, madre, padre e hijo, va a ser representada simbólicamente en un futuro ante todos los deseos, ante todas las prohibiciones y el sujeto. Viene a ser esta triada original, viene a ser los cimientos de cualquier otra situación posterior en la que se encuentre el sujeto frente a un deseo y a una prohibición. Y si de niño no aprendió a renunciar del todo a la mamá, tampoco lo va a hacer con otros deseos que posteriormente tenga en su vida. Y esto es lo que se conoce como personalidad psicopática. Psicopática, de ahí viene la palabra psicópata. Es decir, la persona que no reconoce reglas, no reconoce autoridad. La reconoce externamente, ¿sí? Si hay un policía enfrente no va a cometer un delito, sabe que lo meten a la cárcel, pero internamente no encuentra motivo para detenerse. O sea, ¿por qué se va a detener él? Tiene ganas de algo, lo hace, le gusta el carro que está ahí parado en la banqueta, tiene chance de robarlo, lo roba, tiene chance de quitarle la cartera a alguien, se la quita, no entiende del derecho ajeno, no entiende de reglas, no entiende de leyes. Las entiende acá, pero no están internalizadas, no alcanzó a internalizar la autoridad, es decir, no se dio el corte con la madre y en lo sucesivo no permite que nadie se le ponga el medio entre su deseo y él. Por ejemplo, ahí ven esta foto, esta que está ahí, el Scarface, Tony Montana. El mundo es tuyo, decía. Vean, fue una película que hizo época, fue en los 80s y hasta la fecha. Los chavos que juegan gochas repiten las frases de Tony Montana. ¿Por qué? Porque son cuestiones que conectan inconscientemente con esa etapa de omnipotencia, donde nadie, el niño, no permitía que nadie se le pusiera en medio entre su deseo, que era la mamá y él. Y ahora se representan otras cosas, como fue el caso de este personaje encarnado por Al Pacino, que no permitía que nadie ahora se le pusiera en medio entre sus deseos y él, y no reconocía límites. Pues bien, son personajes muy seductores, sobre todo para la juventud. Y aquí estamos hablando de casos extremos, ¿no? Estamos hablando de casos donde se conforma una personalidad psicópata, de delincuente, ¿sí? Ese es un caso muy extremo, como hay muchos otros, ¿no? Pero vamos a situar algo más común que hay cuando no se renuncia del todo a la mamá en un principio, es decir, en aras de reconocer la autoridad del papá, pero tampoco se desconoce al papá. Entonces se queda el muchacho como en 3 y 2 y generan personalidades rebeldes, con conflicto con la autoridad, pero la reconocen. Ahí está la autoridad, aunque sea para pelearse, aunque sea para contradecirla, aunque sea para estar en estira y afloja, pero reconocen que hay ahí una autoridad. Digamos que es un buen neurótico, ¿sí? Una personalidad, una estructura neurótica, y explica el porqué la rebeldía de los años posteriores, sobre todo en la adolescencia, y si esto no se resuelve ahí, pues queda para el resto de la existencia del individuo. Es incapacidad para aceptar reglas del todo, pero tampoco, también se niega a violarlas, se niega a faltar a la ley, pero tampoco la acepta del todo. Se queda en 3 y 2 con un pie de un lado y otro pie del otro lado.
¿sí? Es decir, medio reconoce la autoridad, pero no del todo. Y es lo que son las personalidades rebeldes. Y el extremo, como decía hace un momento, vienen a ser las personalidades psicopáticas. La psicopatía junto con la depresión son las dos grandes psicopatologías, dos grandes enfermedades mentales, trastornos mentales. El segundo es un trastorno de la personalidad psicopática, que derivan de ese triángulo entre papá, mamá e hijo y se manifiestan posteriormente, como ya lo hemos explicado, en el caso de la depresión, con adicciones, es decir, hace falta un soporte, como hizo falta en un principio de la vida y el soporte era mamá, no lo internalizó del todo. Ahora de grande o de adolescente busca el individuo el refugio y el sostén en las adicciones, en las sustancias, en aquello que le haga sentir tranquilo, como en su momento le hizo sentir el pecho de mamá. Esa es la forma en que la depresión de fondo se manifiesta en la conducta observable del individuo. Y por otro lado está la psicopatía. Es decir, cuando en esa triada, sujeto, deseo y prohibición, no se renuncia del todo al deseo primero que fue la mamá, entonces, es decir, reconociendo al papá por supuesto, entonces queda ahí una personalidad o rebelde que reconoce a media la autoridad o de plano psicopática que la desconoce. Entonces, en resumidas cuentas, las adicciones son en el fondo una búsqueda de maternaje. La conducta psicopática, antisocial, delincuencial, es en el fondo una búsqueda, aunque pareciera que no, de paternaje. Hay individuos que incluso buscan ese paternaje. Lo buscan. Hay gente que se enlista muchas veces en instituciones militarizadas buscando que los contengan, que les pongan el freno que ellos no traen dentro. No lograron internalizar una autoridad, la buscan fuera y cuando no la encuentran se decepcionan. En el caso del adolescente pasa lo mismo. Aunque reniegan, aunque se jalonean, aunque rezongan, todo, en el fondo agradecen cuando les impones autoridad. Así que no hay que irse mucho de paso con eso de que que no se me vaya a revelar. Sí, no hay que ser demasiado sofocante con el adolescente en términos de autoridad, sí, pero tampoco hay que dejárselas pasar. Hay que ser firmes, no agresivos, no castigarlo, no regañarlo, pero sí firmes con los no y con los sí. Van a rezongar, van a jalonearse, como les digo, pero en el fondo lo van a agradecer y les va a ayudar en esa etapa en la que están de adolescencia, que no se han terminado de formar, a que logren finalmente internalizar la autoridad, pero que sea una autoridad buena, una autoridad normativa, no una autoridad punitiva, castigadora. Pues bien, fue la intención de poner esto en YouTube porque, como se dan cuenta, se extiende el video a varios minutos, ¿no? Y en Instagram no es tan fácil. Con esto cerramos la serie. Esta ya viene a ser la séptima parte de la conferencia las relaciones familiares y su repercusión en la conducta social de tus hijos. Cerramos lo que es la conferencia, las partes seriadas, ¿no? Que a lo mejor para entender este video tuviste que haber visto el anterior y el anterior y el anterior. Esto aquí se corta. Con esto cerramos. Sin embargo, vamos a seguir hablando de las relaciones interpersonales en general y, por supuesto, las más importantes, ¿no? Las relaciones interfamiliares, todo lo que pasa hacia el interior de la familia, la relación padres-hijos, la relación pareja, la relación hermanos, en fin, vamos a seguir hablando de esto, ya no de una manera, como les digo, seriada, pero vamos a seguir tocando el tema, entre otros. Pues bien, yo les agradezco mucho que hayamos llegado a esta séptima y última parte. Fueron aproximadamente 45 minutos. La conferencia en vivo dura hora y media más o menos, pero pues no es igual, no se puede transmitir así en videoblogs como se puede hacer presencialmente o en vivo. En fin, como les digo, hemos llegado al final de esta serie. Gracias por acompañarme. Espero les haya gustado. Espero sobre todo que les sea de utilidad. De eso se trata, que les sea de utilidad en todo lo que tenga que ver con las relaciones. Esta serie fue enfocada a los hijos. Pero igual, como les digo, vamos a seguir hablando de muchos otros temas. Recuerden que las posibilidades de éxito de un individuo en la vida depende de la cantidad y de la calidad
de sus relaciones. Dicho esto, me despido por lo pronto de ustedes, les mando un saludo y recuerden que siempre, siempre, siempre deseo que pasen el mejor de los momentos. Te veo pronto.